Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Qué bueno que están de regreso en esta segunda y última media hora para atrás de la noticia en las ondas de Radio Martí. Y desde luego, pues indudablemente, y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí. Buenas tardes en un día muy irregular, pero como siempre, dándote la bienvenida. Buenas tardes, mi querida amiga. Un placer, como siempre, estar contigo, con el equipo extraordinario Radio y Televisión Martí en este gran programa que es Tras la Noticia, en un día, por ser Semana Santa, diferente al habitual, pero de igual manera con el compromiso a tu lado para desmontar mentiras y defender la libertad siempre y en todo momento. Bien, ¿cuánto ha cambiado Cuba? Hay un sacerdote contestatario que hará un viacruz en el terreno de la iglesia de madruga, a pesar de la prohibición del Partido Comunista de Cuba. Indudablemente, el Partido Comunista de Cuba negó los permisos al padre Kenny Fernández para representar en las calles al Vía Crucis el próximo Viernes Santo en las localidades de Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián, poblados donde oficia el sacerdote de la provincia de Mayabeque. Me gustaría que me dieras tu visión de este enfrentamiento donde el régimen comunista cubano pues deniega la libertad y sigue negando la libertad religiosa ante los ojos del mundo. Mira, tenemos que, porque uno dice repetidas veces que hay un antes y un después del 11 de julio, pero hay que poner esto en un contexto de comprender que los procesos históricos cuentan con un momento detonante que podemos señalar con el dedo. Sin embargo, la realidad es que detrás de eso hay un proceso largo que se va desarrollando. Por ejemplo, en nuestra guerra de independencia, pues podemos señalar y decir, eso fue lo que dio con el traste de la independencia de la patria. Pero no podemos poner a un lado la guerra de los 10 años y determinados procesos previos que buscaron por diferentes modos la libertad y la independencia de Cuba, la formación de la nación. Entonces lo mismo pasa en este momento. Entonces ya estamos viendo, y el ejemplo que tú acabas de dar en esa noticia es otra manifestación de esa realidad de que lo que vimos el 11 de julio es un pueblo ya harto de vivir en comunismo, determinado a buscar sus espacios de liberación y de estar viviendo libre y democráticamente. Entonces estos desafíos, en medio de los truenos del terrorismo de Estado, de condenas de hasta 30 años para los cubanos que se atrevieron a hacer lo que es permisible en cualquier país que tiene un gobierno civilizado y normas democráticas, pues insiste en hacerlo. Y hay que añadir una cosa más, mi querida amiga, que a pesar de, y esto nosotros lo hablamos en uno de tus programas cuando se anunció que por medio de Nicaragua ya pues el régimen buscaba un puente de salida, la verdad, una válvula de escape para precisamente evitar otro 11 de julio, pero aún así el pueblo intramuros, hay una gran parte que va a seguir llevando la lucha dentro, igual que si nos remontamos a nuestra historia, cuando la guerra de independencia también habían cubanos que salían para seguir conspirando
para ser independiente y libre, de modo de que este ejemplo, de verdad, que tú acabas de señalar, de desafiar la tiranía castrista, es un ejemplo más de ese espíritu de lucha que está ahora a un nivel muy elevado y que el castrocomunismo, por mucho terrorismo de Estado, por mucho que ejerza, por mucha represión, por muchas condenas, por muchos castigos que ponga a la población, por mucho que facilite a los cubanos que se vayan, no va a cambiar. Ya la suerte está echada en cuanto a eso. El pueblo de Cuba está determinado de ser libre en su territorio, no tener que buscar la libertad en la nación cubana exiliada. Cuba sigue en la lista de vigilancia especial de gobiernos que violan la libertad religiosa, pero a ellos parece que no les importa. Ellos son continuidad. Cuando tú ves a un Díaz-Canel que mientras el pueblo está muerto de hambre, él desata un festival de San Remo por cortesía de su esposa Liz, estamos viendo cómo ni poco ni mucho le importa la opinión internacional. Esto de que Cuba está pues indudablemente en la lista de vigilancia especial de gobiernos que violan la libertad religiosa, no va solamente con católicos, va con protestantes, va con todo tipo de denominaciones cristianas. ¿Hasta dónde el mundo va a mirar hacia otro lado? Y esto me refiero porque indudablemente Ucrania, con su genocidio contra el pueblo Rusia, y Putin contra el acto de genocidio que están cometiendo en Ucrania, ha sido expulsada de Naciones Unidas. ¿Tu criterio al respecto? Mira, me alegro mucho, mi querida amiga, que traigas este punto, porque hay que entender el factor doctrinal en todo esto. No importa si el castrocomunismo ejerce doctrinalmente con gran fidelidad a determinados puntos de partida. O sea, hay muchas personas que van a la iglesia y que no son necesariamente firmes creyentes, pero bueno, están ahí. Bueno, el castrocomunismo está yendo a la iglesia política del marxismo-leninismo, y la guerra contra instituciones como la religión sigue siendo un fenómeno constante y necesario y parte de su reto existencial, simplemente porque la religión pues ofrece con esa trascendencia, con esa noción, y ahora que estamos en Semana Santa, que nos abre la venida a una vida eterna mejor, contradice todas los dogmas del comunismo. Entonces, pues es fundamental quebrar la familia, es fundamental quebrar la religión, es fundamental quebrar la clase media. Entonces, todo su afán va hacia ese fin. O sea, esto hay que entenderlo no solo porque son unos malévolos, sino porque entienden bien factores doctrinales que en la práctica incorporan la teoría, si bien es cierto que lo aplican a su manera, porque justo con lo que estás mencionando está la gran contradicción de que un pequeño grupo en el poder y ha llegado al poder y sus familiares viven un estándar de vida colosalmente diferente al resto del pueblo de Cuba. Entonces eso queda demostrado en estos programas que son orgías de opulencia, que realmente la gran tragedia que está viviendo el pueblo de Cuba por el mando dictatorial del régimen de los Castros, pues le ha dado a un grupo de familias cubanas allegadas al poder, repito, un estándar de vida y acceso a la riqueza que no existe en países libres y democráticos, porque
bajo sistemas realmente capitalistas existe la competencia, existe precisamente ese modo donde la movilidad social te permite poder apuntar y llegar, si ese fuera tu fin, a tal vez mejores bienes materiales. Bueno, en el castrocomunismo no, todos los que tienen acceso a eso pasan por el proceso de purgación, de filtro ideológico y después, de no caer en desgracia con los que están en la cúpula del poder. Esa élite, pues, es el que tiene, no por merecimiento de su talento o de su capacidad empresarial, sino por su conexión política. Entonces, festivales como el Sanremo, yo creo que dejan a la vista de todos el vergonzoso papel de el ver ese liderazgo mientras un pueblo está en necesidades, careciendo necesidades de productos básicos. Sin embargo, ellos viven en una opulencia. Díaz-Canel cada vez está más gordo, no sé cómo alguien no le dice que se ponga a dieta, por lo menos para la apariencia, por lo menos, ¿de verdad? Y todo, Esteban Lazo, todos están, cebados totalmente por lo bien que comen, muy contraste al pueblo de Cuba, y las empresas, los patrocinadores, que hoy en día pues no hay secreto de la crueldad y los crímenes de lesa humanidad que comete el castrocomunismo, pues están auspiciando a ese régimen, e igual que existe hoy en día una muy buena y justa y moral campaña para hacer verle al mundo cuáles son las empresas que todavía están negociando con el régimen de Putin. Eso hay que llevarlo a un mismo nivel de estas empresas que están negociando y ayudando a financiar la maquinaria represiva castristas. Y no paro ahí. No podemos hablar de una Cuba libre, en esa Cuba ya post-castrista, donde por medio de la justicia transicional se examine el papel de complicidad, igual que se hizo de nuevo tras la caída del socialismo nacional alemán en la Segunda Guerra Mundial, porque estas empresas han ayudado a financiar la maquinaria represiva de una dictadura sanguinaria, y eso se tendrá que tomar en cuenta, y esos individuos, esas empresas tendrán sus días en los tribunales con todas las garantías, por supuesto, de un debido proceso, porque Cuba habrá un Estado de Derecho donde tendrán todas las garantías, pero el curso para llegar a la democracia lo obliga, porque si queremos mirar, y esto son lecciones que el pueblo cubano tiene que aprender, el gran fracaso de Rusia, el gran fracaso de Nicaragua, hay un denominador en común, y uso dos casos para que vea que no solo es allá en Euroasia, sino también en nuestro continente. No hubo proceso de descomunización, no hubo justicia transicional, no se examinó el pasado y se dictaminó en acorde con los crímenes que se cometieron. Pues por eso es que no pudo profundizar instituciones democráticas, porque las instituciones represivas del pasado nunca desaparecieron, nunca fueron removidas, simplemente cambiaron de nombre. Cuba no puede repetir ese error. Julio, hay informes, ¿no? Y esto ya pues es traumático, y los regímenes autoritarios tienen algo en común, es la utilización de niños, la utilización de jóvenes. Por eso se sintieron tan defraudados y se les movió el piso cuando jóvenes cubanos, por iniciativa propia, el 14 de julio, salieron a la calle no a pedir comida, no a pedir salida del país, sino patria y vida. Y es que el ejército ruso estaría usando a los niños en Ucrania como espía. Las tropas rusas estarían contactando a menores de edad para sacar información sobre el ejército ucraniano. Una práctica que en el pasado ha llegado incluso hasta el reclutamiento en las regiones separatistas. Esto es un informe que verdaderamente impacta, porque el drama humano que vive en Ucrania
producto de la guerra, ha dejado y va a dejar cicatrices profundas y van a ser difíciles y complejas de sanar, desde familias con niños que huyen de sus hogares abandonando de modo de vida que conocían, y hasta aquellos que permanecen en el país y se vuelven en algunos casos actores y partícipes del conflicto, pues según lo que hace y destaca este informe, pues es que las fuerzas rusas estarían usando a niños en Ucrania como espías para obtener información de los soldados que conforman la defensa al mando del presidente Zelensky. Esto pues indudablemente nos recuerda cómo Cuba, Colombia y Venezuela también utilizan niños, hasta donde el daño colateral, porque la guerra termina y hay fondos para reparar la destrucción, pero el daño humano, cómo se restaura, el daño antropológico de estos niños temerosos que tienen obligadamente, igual que en Cuba, que son utilizados por el régimen castrista en acciones deslenables. Es ahí el gran reto. El daño material en los sistemas capitalistas, genuinamente, hemos visto cómo pueden cambiar esa norma fácil, o sea, de ir de la penumbra al bienestar económico si se toman los cursos correctos. El gran problema, como tú señalas, es el daño antropológico. Mi querida amiga, Martí dijo: los niños eran la esperanza del mundo, y lo dijo por una razón muy sencilla, porque son el futuro. No es casualidad que el comunismo desde 1917 siempre ha enfocado en el adoctrinamiento de menores, en la utilización de menores, organizaciones perversas como los pioneros y toda esta serie de cosas, que la juventud hitleriana, que todos tienen ese denominador de nuevo común de querer utilizar a la juventud, su especie de hombre nuevo que tanto enfocó en él el socialismo como el fascismo, para poder, por medio del adoctrinamiento y por medio de la utilización de diferentes medios, pues pudiera forjar esa nueva generación que iba a querer el socialismo, el comunismo, el fascismo, y se equivocaron en todos los casos, como demostró el levantamiento pacífico y popular del 11 de julio. Entonces Putin, que si bien representa, o sea, es un modelo soviético, ya de corte autoritario, no totalitario, sin embargo es un producto de la Unión Soviética, que dicho sea de paso, tiene enormes características similar a el castrocomunismo, en el sentido de un liderazgo personalista sultánico, una extensión de personas llegadas al poder que se han hecho multimillonarios y viven como ricos a expensas del poder político, o sea que hay enormes similitudes, pero era de esperar que el dictador Putin pues iba a utilizar a los niños e incluso como informantes, porque esto es parte del mecanismo, y la Unión Soviética, mi querida amiga, precisamente en Ucrania, cuando miramos, por ejemplo, las hambrunas que hubo, las dos grandes hambrunas que hubo en Ucrania, cómo las autoridades comunistas pues estimulaban a que los niños delataran a los padres si tenían escondido un pedazo de pan que era prohibido que tuvieran, pues después los niños eran galardonados, eran puestos en vallas, eran enaltecidos por haber echado adelante a los padres, que típicamente terminaban, en mejor de los casos, presos, o como típicamente ocurría, muertos porque moríamos de hambre o fusilados. Entonces, en Cuba se vio exactamente lo mismo, en el sentido de buscar utilizar a los niños para que delataran a los padres. Es parte del proyecto de la destrucción de la familia que estábamos hablando anteriormente. Entonces, pues Putin, que está perdiendo la guerra, vamos, un paréntesis alentador
para todos los que aman la libertad, está perdiendo la guerra, pues era de esperar que ese paso lo iba a dar. Por eso es la gran preocupación del castrocomunismo, mi querida amiga, con lo que está ocurriendo, y está muy correcta cuando estás asociando el guión que se sigue en Venezuela, que se sigue en Nicaragua y que se sigue en cierto modo en Bolivia, también con la utilización de los menores, el adoctrinamiento y este tipo de preparación para tratar de fundamentar de manera permanente instituciones represivas y que la gente quiera ser comunista y vivir en comunismo, pero nos damos cuenta que ese proyecto es fallido, que se demostró el 11 de julio y se demuestra con los cubanos que lo que quieren es salir de ahí y vivir no fuera de Cuba, sino en la nación cubana, fuera de su territorio, en libertad. Ahora bien, indudablemente aquí hay una óptica. Yo recuerdo cuando los famosos campamentos de pioneros en Tarará era la forma de separar al niño de lo que era el eje de la familia. Aquí en Ucrania, pues sencillamente le ofrecen dinero a los niños a cambio de información sobre tropas ucranianas. Pero hasta dónde este niño, y ya vamos al daño antropológico que va a sufrir cuando es separado de sus padres, cuando le dicen lo que tienes no te lo da la familia, te lo está dando la revolución. 2 minutos me quedan para que me digas qué piensas de todo esto. ¿Cómo no? Mira, hay reportes extensos, no confirmados porque la guerra está continuando, donde Rusia está llevándose familias y sobre todo niños a Rusia precisamente con ese papel. Esta guerra está en curso todavía y estoy seguro que vamos a saber mucho más, pero el propósito es precisamente el adoctrinamiento y en minar esa juventud, destruir la familia y quebrar el espíritu de resistencia del pueblo ucraniano, pero van a lograr completamente la diferencia. La historia les ha dado esa fuerza por todo lo que han sufrido y lo mismo está ocurriendo en Cuba. Muchas gracias, Julio. Gracias por estar en el día de hoy compartiendo tus criterios. Verdaderamente te doy las gracias por haber tomado mi llamada. Sé que vas a tener un fin de semana de retiro espiritual y agradezco mucho que hayas hecho un espacio para traer la noticia. Siempre, mi querida amiga, feliz Semana Santa, y Cuba tendrá también su domingo de resurrección, sin duda. Un fuerte abrazo. Resurrección en abril. Gracias, Así. Julio. Y con Julio Silvin, pues despido mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de May Vázquez, la producción de Jaime Almeral. Quédese en sintonía con nuestra emisora. Yo regreso mañana a la misma hora por las ondas de Radio Martí. Un placer haber compartido con ustedes. Les saludo a su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.